Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús esté presente hoy en tu vida y en tu familia. Muy buenos días. Les saludo con mucho afecto y cariño, hermanos, en este ya viernes 14 de octubre. Estamos llegando al fin de semana, en esta semana 28 de tiempo ordinario. Y pues vamos a continuar con la carta a los Efesios que ayer iniciamos. Ayer reflexionamos los primeros 10 versículos del capítulo 1. Hoy los siguientes 4 versículos. Efesios 1, versículos del 11 al 14. Y aquí les habla, les sigue recordando Pablo a los Efesios y a nosotros que ese admirable plan de salvación que Dios tenía para su pueblo se extiende a todos nosotros, judíos y paganos, todos tenemos acceso a esta salvación. Los judíos fueron los primeros herederos de la gracia, los judíos fue el pueblo de Israel fue el pueblo elegido. Pero en su momento veamos cómo Pablo o cómo los primeros cristianos que predicaban a los judíos les decían, nosotros tenemos que predicarle primero a ustedes, pero ustedes la rechazan y por eso la hacemos extensiva a los paganos. Y los paganos pues obviamente se llenaban de alegría. Pero fíjense, también no es que simplemente, bueno, se las damos a los paganos y ya. No, porque dice también que los paganos, después de escuchar y creer en el Evangelio, tienen la misma suerte de ser herederos de la gracia y de la salvación. O sea, no es simplemente recibirlos como una herencia pasiva, como cuando el hijo recibe los millones que su papá le hereda, sino aquí es una herencia que tú tienes que recibir, que es el Evangelio, escucharlo y ponerlo en práctica. De esa manera alcanza la salvación. Porque dice, todos hemos recibido la marca del mismo Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia final. Pero el Espíritu es nuestra garantía de que alcanzaremos la salvación, no como las garantías que te dan cuando compras un aparato electrónico, que la tienes que guardar en un cajón, muy bien guardado, para que si ese aparato te falla, hagas valer tu garantía. El Espíritu Santo no es ese tipo de garantía. La garantía que te da el Espíritu Santo de la salvación es que pongas en práctica esos frutos que ya vimos al final de la carta a los Gálatas: el amor, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la confianza, la comprensión, etc. Si tú vives todos esos frutos del Espíritu Santo, entonces tienes garantizada la salvación, porque como decía, no hay ninguna ley que contradiga a estos frutos. Al contrario, son los que te acercan al reino de los cielos. Y en el Evangelio continuamos con Lucas, ahora iniciando el capítulo 12, versículos del 1 al 7. Y son una serie de recomendaciones para toda la multitud que rodeaba a Jesús. Aquí ya no va dirigido a los fariseos y a los doctores de la ley, sino al contrario, va dirigido a los demás para que no caigan en los mismos errores que caen los fariseos y los doctores de la ley. Les dice varias recomendaciones. La primera: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, cuídense de esa levadura. ¿Por qué dice eso? Porque la levadura, ¿para qué sirve? La levadura sirve para fermentar la masa. Es la que permite que el pastel se quede hermoso y grande. Sin la levadura quedaría aplanado. Entonces, pero ese efecto de la levadura, por eso dice Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque esto funciona para bien o para mal. Si ustedes ponen una levadura mala, echada a perder en un pastel que están haciendo, también se va a hacer grande, pero se va a hacer grande de podredumbre. Y eso es lo mismo que dice Jesús. La levadura buena es la palabra de Dios. Si ustedes ponen esa levadura buena en ustedes, esa palabra va a hacer que se haga grande y va a hacer que sean ustedes cada vez más llenos de cosas hermosas, porque están llenando, haciéndose extender su corazón con la levadura del amor y de la palabra de Dios. Pero cuando ustedes ponen levadura como la de los fariseos, hipocresía y todo eso, entonces también va a crecer, pero va a crecer la maldad en ustedes. Por eso hay que tener mucho cuidado qué tipo de levadura usamos en nuestra vida y con qué la alimentamos. Dice también, no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo. O sea, nosotros estamos llamados, decíamos ayer, a hacer ese testimonio, estamos llamados a ser santos e irreprochables, y eso lo tenemos que decir, y tenemos que decir de dónde nace esa santidad, no de nosotros. Y esa santidad no es la que nos lleva a los altares. O sea, nosotros no somos
no somos santos como la Virgen María, como San Juditas. Nosotros estamos luchando aquí con una santidad diferente porque seguimos con nuestra fragilidad humana, pero estamos llamados a vivir esa santidad y si nosotros damos testimonio de Cristo, estamos acercándonos a esa santidad. Pero ¿por qué dice que no tengamos miedo? Bueno, en primer lugar, porque ya lo decía, no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza y de amor. Pero también hoy nos dice que no tengamos miedo, porque Dios estará siempre con nosotros. Dios dice, no tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Deben de tenerle miedo a los que después de darle muerte, los pueden arrojar al reino al lugar del castigo. A ellos sí deben de tenerle miedo. O sea, no deben de tener miedo. Su cuerpo, a final de cuentas, va a terminar en la tierra, pero su alma y su espíritu, todo lo que daña a tu espíritu, a eso le debes de tener más miedo. Pero a lo que un motivo más para no tener miedo en enfrentarse a todo eso es que no lo hacemos solos. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Dice, no se venden, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Fíjense qué hermoso. Dios cuida a las aves, Dios alimenta a las aves. Con mayor razón va a estar siempre cerca de ustedes. Por eso no debemos de tener miedo. Somos más importantes para Dios que nuestros propios cabellos de la cabeza y que los mismos pajarillos. Entonces hoy tú le debes de decir al Señor con mucha fe y con mucha esperanza, Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.